Hola Gaby, ¿qué tal? Bienvenida, qué gusto verte, qué gusto ver a nuestras mujeres contracorriente. Pues aquí con la gracia de Dios, Gaby, seguimos, ¿verdad? Seguimos adelante con este compartir. ¿Tú cómo has Sí, estado, Gaby? pues bien, Anita, muchas gracias. Y bueno, también me da mucho gusto saludarte a ti y saludar a nuestras queridas mujeres contracorriente. Y bueno, pues el día de hoy con este tema tan interesante, ¿verdad, Anita? Del que queremos compartirles, que pues lo hemos bautizado cuando la enfermedad nos acerca más a Dios, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, Anita, que nos empezaras tú a contar tú que, pues sí, tu opinión, todo lo que nos quieras compartir sobre este tema tan interesante, por favor. Ay, Gaby, gracias. Pues sí, la verdad es que muchas veces nos enfrentamos a la enfermedad en la vida, ¿no? Entonces, son así como situaciones en las que pensamos que pues hay muchas cosas injustas, pero como bien dices ahorita en el título que hemos bautizado a pues a este podcast, realmente es un llamado para acercarnos a Dios, ¿no? Agradecer y estar en una posición diferente a la mejor a la que venimos estando. Vaya, vienen siendo muchos llamados y yo creo que todos, aquí no nos salvamos nadie, pasamos por este tipo de momentos complicados de enfermedad de dificultades, de sufrimientos. Entonces, tarde o temprano nos va a alcanzar, ya sea con algún familiar, algún ser querido, con nosotros mismos, la enfermedad nos va a alcanzar. Ujú, Entonces, es importante reflexionar en este tema porque necesitamos saber en clave de qué estamos viviendo, Gaby. Si ujú, estamos viviendo en clave de renuencia, de enojarnos con la vida ante el dolor y el sufrimiento, o más bien darnos cuenta que necesitamos ver la vida en clave de eternidad, ujú, porque pues en esta vida pasajera, pues sí, el sufrimiento es parte de la vida. ujú. Entonces, estamos de paso aquí en la tierra, estamos de paso y todo pasa para bien, dice una cita que todo pasa para bien de los que aman al Señor. Muchas veces no comprendemos, Ujú, incluso nos enojamos y es natural. Yo creo que es natural enojarnos, pasar por ese proceso de duelo que aún seamos muy católicos, creyentes y tengamos mucha fe, podemos vivirlo. sí, Incluso hay que darnos el permiso de vivirlo porque es válido, claro. ¿verdad? Pero bueno, nos llegamos a hacer este tipo de preguntas y yo creo que si tú que me estás escuchando has llegado a pensar que Dios es el culpable o por qué Dios eh, creó las enfermedades y Dios es tan bueno. ¿Por qué crea las enfermedades? ¿Por qué creó el sufrimiento? ¿Por qué creó el mal? Y no siempre, Gaby, no siempre, vaya, queremos sentar en la silla de los acusados a Dios y pensar que Él es el culpable de todo lo que nos pasa. Pero muchas veces hay que reconocer cuando nos toca a nosotros, ¿verdad? Que no hemos cuidado nuestra salud, que no hemos gestionado o incluso el hecho de gestionar y aprender a conocernos a nosotros mismos, gestionar nuestras emociones, tienen un impacto en nuestra vida. El hecho de no alimentarnos bien, no hacer Ujú, ejercicio, todas estas cosas que son como muy repetitivas, pero verdaderamente impactan, ¿no? Impactan en la salud y cuando llega la enfermedad, pues acusamos a Dios y nos hacemos sí. muchas preguntas y pensamos que es injusta la vida y bueno, aunque como les he comentado, es natural pasar por ese momento, sí hay que llegar al punto y lo más recomendable para todos, yo diría, sería llegar al punto de reflexionar que vivimos en clave de eternidad Ujú, y que aprender a ver la vida ujú, desde, pues desde el amor, Gaby. ujú, Hay otros casos también que quisiera yo compartir, casos que la enfermedad llega
sin que, incluso aunque nosotros nos estemos cuidando. Ujú, Incluso, digo, a lo mejor alguien que venía en un estado inconveniente manejando, atropella a otra persona y esa persona sufre una injusticia. Vaya, nos llegamos a preguntar y enojar y etcétera, ¿no? Pero siempre, siempre que vayamos de la mano de Dios, habrá una señal de esperanza ujú, y un mensaje. Dios nos quiere transmitir un mensaje. Y ujú, ese mensaje hay que estar muy atentos para reconocerlo, para observar, para escuchar qué es lo que Dios nos quiere decir. ujú. No sé tú qué piensas de todo esto, Gaby. ¿Cómo lo has vivido también desde donde tú estás? Claro, bueno, pues son muchas cosas que reflexionar que nos acabas de decir, Anita. Y justamente, pues sí, yo creo que los primeros pensamientos que se nos vienen a la mente, y de hecho en terapia, pues me los dicen con cierta frecuencia, las personas que tienen alguna enfermedad, sobre todo alguna enfermedad de tipo terminal o crónica, ¿no? Pues se preguntan, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no a otra persona? ¿Por qué a mí, no? O que también otra pregunta muy frecuente es ¿qué hice para merecer esto? ¿Sí? Como considerando que la enfermedad que tenemos es un castigo, ¿no? Y lógicamente, como dices tú, ponemos a Dios como el verdugo en este caso, ¿no? ¿Por qué Dios me está castigando, ¿no? Si yo, pues, no soy tan mala persona, yo no he hecho tan malas cosas, yo incluso me porto bien o cumplo todos mis preceptos, etcétera, ¿por qué Dios me castiga con esta enfermedad, ¿no? Y aquí yo creo que sería muy interesante, Anita, hacer pues como mucho hincapié en que, en primer lugar, Dios no nos manda la enfermedad. Y en segundo lugar, de ninguna manera nos castiga con la enfermedad, ¿sí? Entonces, porque la enfermedad no es algo que Dios creó para fastidiarnos, por decirlo así, ¿no? O para hacernos sentir mal. La enfermedad, de hecho, no la crea Dios, porque Dios crea todo lo bueno, ¿sí? Y la enfermedad, pues, tiene que ver con nuestra parte humana, esa parte que pues podemos decir que adquirimos desde Adán y Eva, ¿no? Cuando fuimos expulsados del paraíso, porque ahí en el paraíso ciertamente, pues en teoría no había ni enfermedades, ni dolores, ni teníamos hambre, ni nos pasaba nada, o sea, vivíamos pues como en el reino de Dios, ¿no? En un lugar, pues por eso se llamaba el paraíso, pero pues lo perdimos por el pecado y entonces se puede decir que todos los descendientes de Adán pues sufrimos esas consecuencias. Y así como el pecado es una consecuencia de eso, también la enfermedad es una consecuencia de eso, porque somos más vulnerables, nuestro cuerpo es más vulnerable pues a los microbios que existen, a los virus que existen. Muchas veces, como dices, no tanto es nuestro descuido, en algunas ocasiones sí es el descuido, que a lo mejor una persona que bebe mucho pues le da cirrosis, o una persona que se descuida y no tiene ningún cuidado para nada con su vida, pues les puede, no sé, tener enfermedades musculares o qué sé yo, ¿no? Una serie de enfermedades que existen, pero no necesariamente como tú nos decías. Entonces, bueno, pues aquí es muy importante sobre todo eso, hacer hincapié en que Dios no nos castiga, que no es un castigo, y como dices tú, al contrario, es los católicos tenemos que pensar que es una bendición incluso, una bendición si porque qué diferente es cuando la vivimos con Jesús. Sí, no sé si te acuerdas que el domingo pasado en la misa vimos las bienaventuranzas, ¿sí? Y
Y el sacerdote planteaba la reflexión que me gustó mucho de pensar que decía, imagínense ustedes todas las personas que estaban escuchando a Jesús y decía, bienaventurado el que sufre, bienaventurado el que llora. Dice, pues Sí. podían haber pensado, oye, pues yo no sigo a este señor porque pues hay que sufrir, hay que llorar, hay que pasarla mal. No, pues mejor no lo sigo, ¿no? Pero luego decía, porque esa persona va a estar siempre conmigo. Entonces, decía, si tú ves en ese entonces, ¿verdad? A sus discípulos, a sus seguidores, a sus eh, apóstoles, pues podías entonces pensar, pues sí, son personas, ciertamente son vulnerables, también tenían enfermedades, también les dolían cosas, también tenían problemas, también perdían personas y seres queridos, pero la diferencia era que al estar con él lo podían vivir de otra manera, lo podían vivir con mucha paz, con mucha tranquilidad, aunque estuvieran sufriendo. Entonces la diferencia está ciertamente ahí, si lo sufres con Jesús y en Jesús o sin él. Si lo sufres sin él, pues el dolor no va a tener ningún sentido. Si lo sufres con él, va a tener sentido, ¿no? Pero bueno, pues cuéntanos qué más, Anita, qué más Pues nos sí, quieres. Gaby, esto que dices verdaderamente sobre el sentido, o sea, encontrarle, estamos llamados a que ante el sufrimiento necesitamos encontrar el sentido, Ujú, porque el dolor es inevitable y es parte de la vida. Quien piense que venimos aquí a esta vida a, pues, a pasarla súper bien y sí, es parte de la vida, por supuesto, porque Dios quiere eso para nosotros también, pero el dolor es inevitable y necesitamos encontrar ese sentido al dolor. Entonces, la vida está llena de momentos difíciles en este camino hacia la felicidad, hacia la eternidad. Nos encontramos con situaciones inesperadas. Y en ese momento inesperado es cuando de repente salimos de control, ¿no? ujú, Queremos corregirle la plana a Dios y nuestra actitud ante el dolor, pues no debe ser darle consejos a Dios de lo que debe ser o de cómo debe ser Él, ¿no? Cómo ujú, debe ser Dios. ujú, Más bien frente al dolor nos toca buscar qué nos quiere enseñar, ujú, porque seguramente hay una enseñanza. Y si Él lo permite, estoy segura que por algo bueno será, por ujú, algo bueno será. Y en ese momento quizás no podamos entender lo que está sucediendo, pero sí podemos ofrecerlo. ujú, Entonces, realmente el sufrimiento humaniza a las personas. ujú, Podemos ser mucho, incluso podría yo atreverme a decir que podemos ser mucho mejores personas cuando estamos conectados con el dolor, con el sí, sufrimiento, porque pues nos conecta con la fragilidad, ujú, ¿no? Nos conecta con la humanidad. Eh, y podemos elegir, Gaby, vivir enojados, ujú, renegando, amargados o vivir en esta clave de decir, sí, a ver, voy a enfrentar esta enfermedad, sea cual sea, ujú, incluso si fue de manera injusta, ujú, como lo comentábamos, un accidente, ujú, etcétera, y enfrentarlo con gallardía, con ujú, espíritu, incluso me atrevería a decir deportivo, ¿no? ujú, Voy ujú, a cuidar de mí de ujú, tal forma ujú, como Dios quiere ujú, que yo cuide de mí. Y realmente se suscitan muchos milagros y muchas cosas ujú, hermosas ante la enfermedad, Gaby. ujú, Conversiones de personas que decimos, vaya, ujú, eh, hay veces que desafortunadamente ante situaciones trágicas podemos cambiar el sentido de nuestra vida, ¿no? ujú, Y dice aquella frase donde menciona que bendita sea la caída que ujú, me hizo mirar al cielo. claro, Necesitamos esta actitud, Gaby. totalmente, Anita. Sí, estoy Gaby, totalmente de acuerdo contigo. Es muy importante el sentido del dolor, ¿no? El sentido del sufrimiento, que no hay que malinterpretarlo, ¿no? No se trata de que seamos masoquistas, no. No se trata de eso, ni se trata de que lo estemos buscando, ¿no? Ay, pues ahora me voy a dar de golpes o me voy a hacer una heridita para sufrir. No, no.
Dios tampoco quiere eso, sino, bueno, pues si tengo que padecer una enfermedad o incluso una enfermedad de un pariente cercano, de un hijo, de un esposo, de un padre, una madre, bueno, pues también hay que sufrirla, pero fíjate que eh, eso se convierte en una oportunidad de santificarnos, ¿no? Y muchas veces las personas comunes y corrientes como tú y como yo, pues pensamos, eso de ser santos, pues sí, está para unos cuantos, pero como que a mí misma, pues yo no me veo como pues, Santa Gabriela me van a poner ahí en los altares, ¿no? Sin embargo, estamos llamados a eso, ¿sí? Aunque no me pongan en el altar, porque dicen que el cielo está lleno de santos que no están en los altares, ¿sí? Porque seguramente tuvieron vidas muy santas y no necesariamente, pues todos están en los altares o reconocidos por la iglesia, pero es lo de menos que la iglesia no los reconozca. Lo importante es que los reconoce el que los tiene que reconocer que es Dios, ¿no? Entonces están pues como santos ahí con él. Y luego a mí me gustaría también, Anita, compartir en este momento que recordar que Jesús fue el primero que nos enseñó a abrazar el sufrimiento. ¿Sí? Porque pues él fue el que más sufrió por nosotros, ¿no? Entonces, y que además ese sufrimiento lo abrazó con amor. O sea, él no se enojó porque con su padre, ni estaba malhumorado ni nada porque tenía que pasar. Claro, se entristeció porque, pues, y sinceramente, pues hasta sufrió tanto por lo que iba a pasar que pues te recordarás que hasta sudó sangre, ¿no? Que es algo que está comprobado científicamente que cuando las personas sudamos sangre es porque el miedo ya no supera, o sea, ya es tal que, bueno, pues que los poritos se abren y empieza a salir nuestra sangre por ahí, ¿no? Pero, pero fíjate que Jesús pues nos invita, ¿verdad? Nos invita a apoyarnos en Él en esos momentos tan difíciles por los que estamos pasando y como dijiste tú, a ofrecer ese sufrimiento, ¿no? También esto es importante es darle sentido, ¿no? Porque si yo tengo que pasar esta enfermedad, pues ofrecerlo por alguna acción, por alguna persona, por una circunstancia de necesidad que tenemos, ¿no? Y cuando lo ofrecemos, no es que se nos quite el dolor ni se nos quite el sufrimiento, pero le damos un sentido nuevamente a ese dolor, ¿verdad? Entonces, pues es muy importante enfrentar la enfermedad con esta fe, con esta confianza. Y pues hay muchísimas cosas que a mí me gustaría compartir sobre este tema, Anita, y porque es muy interesante. Pero bueno, así como para dar un resumen, me gustaría que pues dejarles como unos pequeños consejos prácticos, ¿sí? Este, para aceptar la enfermedad desde la fe, ¿sí? Y pues primero pensar que aceptar, como les digo, que Dios está con nosotros, que no estamos solas, ¿sí? Y que aunque a veces, pues, cuando estamos mal, nos está doliendo algo, nos parece que estamos solos, que estamos abandonados, no es verdad. Dios está ahí, Dios nos está dando fortaleza y bueno, pues es un momento de ofrecer el dolor y de estar en oración, ¿no? También sería interesante, pues, recibir los sacramentos, no dejar de recibirlos, porque los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, e incluso la unción de los enfermos, nos ayuda a sentirnos mejor. Hay personas que piensan que la unción de los enfermos es nada más para los que ya se van a morir, ¿no? Y entonces hasta les asusta cuando les dicen, ay, la unción de los enfermos, dices, ay, ya me voy a morir. No, la unción de los enfermos es una gracia que Dios nos da para curarnos, sobre todo de enfermedades importantes. No voy a ir cuando tengo una gripe, ¿verdad? Que me ponga la unción de los enfermos.
pero si tengo una enfermedad, pues terminal, una enfermedad crónica, una cosa que pues me cuesta mucho trabajo soportar, bueno, pues sí puedo acudir a la unción de los enfermos, pero por supuesto siempre a la Eucaristía, ¿no? Incluso a confesarnos, porque a veces la enfermedad también tiene mucho que ver con todo eso que estamos cargando en el alma y que a lo mejor no hemos externado, no hemos pedido perdón, etcétera, ¿no? Este, como ya dijimos antes, pues esto de ofrecer nuestro sufrimiento, ¿verdad? Que esto es importantísimo. También es muy importante que nos rodeemos pues, de gente de nuestra familia, de nuestra comunidad, personas que nos apoyen con oraciones, todo esto, porque eso nos hace sentir más fuertes, Anita. ¿Sí? No es lo mismo estar solos ahí, como dices tú, malhumorados y quejándonos de todo lo que nos duele, que saber que hay personas que están orando por nosotros y que, bueno, pues que eso nos da mucha fuerza, ¿no? Y bueno, y sobre todo yo creo que el punto más importante es que es confiar en que Dios tiene un plan, ¿sí? Es decir, que esto que nos está pasando, como tú nos decías, no lo entendemos, porque como yo he dicho muchas veces, el panorama completo no lo vemos. ¿No? Entonces nosotros estamos viendo un pedacito del panorama y entonces estamos diciendo que para qué es todo esto, pero el panorama completo lo está viendo Dios y sabe precisamente lo que va a pasar y por qué eso está pasando, ¿no? Y siempre cuando lo vemos a la distancia, después de un tiempo, siempre nos damos cuenta que, ay, qué bueno que pasó tal cosa. ¿Por qué ahora tengo este beneficio o por qué ahora me ha pasado tal cosa, ¿no? Inclusive hasta cuando alguien se nos va, nosotros decimos, ay, pero ¿por qué me quitaron a un ser querido? Pues curiosamente también está en el plan de Dios, ¿no? Anita, y antes de dejarte a ti que tú también concluyas tu parte, pues yo creo que sería interesante, por supuesto te invito si tú quieres, si no, no, pero yo en mi caso, pues también mi testimonio personal, ¿no? Es de que, pues bueno, pues soy una persona que, pues ahora sí que por gracia de Dios, he tenido diferentes enfermedades importantes, ¿no? Y sigo teniendo alguna enfermedad crónica actualmente. Hay días en que de verdad, me dan ganas de ponerme a llorar por el dolor, porque me siento mal, por los mareos, por todo eso, pero todo esto que estoy diciendo lo vivo. Yo creo que esto es importante, que no lo estamos hablando como una teoría, ¿sí? No lo estamos hablando desde eso, desde la teoría de cómo vivir las cosas, sino que yo creo que tanto tú como yo lo estamos hablando desde la vivencia, ¿no? Lo vivimos todos los días y por lo tanto sabemos lo que estamos diciendo, sabemos que no es fácil, pero sabemos que con la ayuda de Dios, de Jesús, pues lógicamente es más llevadero, aunque no lo dejemos de sufrir. Así que yo creo que consideraba importante explicarles esto porque yo siento que si no se queda como en un concepto teórico, que no hemos tenido la experiencia, ¿verdad? Y pues tanto tú como yo hemos tenido esta experiencia de vida. Así que bueno, pues Anita, a mí me gustaría que tú concluyeras el tema, por favor. Claro, Gaby, pues mira, yo creo que la invitación es a que estemos atentas porque Dios es tan bueno, que puede sacar bienes de males. Sí, Entonces, solo hay que estar atento, hay que observar, hay que estar conectado con la humanidad, que sepamos que no venimos a este mundo para evitar el sufrimiento, porque si pensamos lo contrario, pues va a ser muy complicado. sí, Pero venimos a este mundo a amar y a hacer el bien. Y por supuesto, queremos regresar al cielo. Entonces, saber que confiar en que estamos en las manos de Dios y que Él saca bienes de males, vaya.
a muchas personas puede ser muy complicado comprender esto que les estoy diciendo. A mí misma me costó muchísimo trabajo, me costaron años entenderlo. Hasta ahorita en mi vida adulta es que lo voy comprendiendo. Ujú, Pero cuando yo era chica y pasé por alguna enfermedad de mi mamá, yo no lo entendía y me hacía todo este tipo de preguntas y renegaba y estaba enojada ujú, y verdaderamente no vivía de la misma forma que hoy. Hoy me doy cuenta de la gracia de la enfermedad de Dios, porque justamente ahí vino a manifestarse la gracia de Dios en toda la familia. ujú, Yo veo, por ejemplo, a mi hermano, incluso a mí misma, veo a mi hermano ser, o a mis hermanos haber sido mucho más misericordiosos, mucho más atentos a la necesidad humana, ujú, y eso solamente se pudo lograr a través, pues desafortunadamente o afortunadamente, a través de la enfermedad que vivimos, ¿no? ujú. Entonces, esos son los bienes extraordinarios que yo puedo compartir con ustedes, que puede ser que les tome algún tiempo comprenderlos, pero todo pasa para bien de los que amamos a Dios, Gaby. Así es, y fíjate que yo dije que ya había concluido, pero estoy recordando algo que creo que es muy importante decirlo, Anita, que las personas católicas, cuando tenemos una enfermedad, sobre todo una enfermedad pues fuerte, crónica, importante, eh, pedimos el milagro de que nos sanen, que nos quiten eso, ¿no? Ciertamente hay muchísimos casos en los que Dios nos escucha y sana a la persona. A veces pues son sanaciones verdaderamente milagrosas en el sentido de que pues no había ya nada que hacer y pues esa persona queda totalmente sanada, sin ningún problema, sin ninguna enfermedad, ¿no? Pero no siempre es así. En muchas otras ocasiones, más de las que hay sanación, en muchas otras ocasiones no hay sanación. Entonces, los católicos nos desesperamos y le preguntamos a Dios por qué no hace un milagro, por qué no nos escucha, por qué nos abandona, por qué a otros sí y a nosotros no, ¿sí? Y nuevamente, pues la respuesta está en lo que acabamos de decir tú y yo, ¿verdad? Que, eh, que si no hay una sanación milagrosa, pues es porque Dios considera que no es menester esa sanación, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre recuerdo en esta situación como ejemplo, pues al Papa Juan Pablo II o ahora mismo, pues a nuestro Papa Francisco que está enfermo, ¿no? Pues, ¿tú crees que no era una cantidad enorme de gente orando? ¿Cuántos oramos para que Juan Pablo II pues se recuperara? Y sin embargo Dios se lo llevó. ¿Por qué? Pues porque el plan de Dios ya estaba cumplido y era menester que en ese momento pues el Papa muriera. Él sufrió de Parkinson, él sufrió pues todo lo que sufrió de una manera pues verdaderamente santa, ¿no? En el caso del Papa Francisco, bueno, pues está sufriendo también su enfermedad. Si Dios lo considera, se lo llevará a pesar de todas nuestras oraciones. Y si Dios lo considera, lo dejará porque será el plan de Dios y no el nuestro, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que tengamos esto en cuenta, Anita, que ciertamente es bueno orar, es pedir. Dios mismo, Jesús mismo nos dijo que le pidiéramos, ¿no? Para recibir, pero siempre con esa eh, pues idea de que pues si Dios quiere nos hará el milagro de la sanación, pero si no, pues no, porque ese es el plan de Dios por alguna razón. Y como te digo, a la mejor muchas veces podemos a la larga ver cuál fue el beneficio, o igual nos morimos sin ver cuál fue el beneficio y lo veremos desde allá, ¿no? Pero seguramente hay un bien como tú bien nos contabas en tu testimonio. Así que bueno, pues eh, es un tema muy lindo, muy interesante y que pues como católicas queríamos Anita y yo compartirles a nuestras mujeres contracorriente el día de hoy.
Así que pues ya saben, esperamos sus comentarios. Si alguien está pasando ahora mismo por, pues por una enfermedad, por una situación difícil y no sabe cómo afrontarla, pues pueden contar con Anita y conmigo en nuestra orientación, nuestro apoyo, para que pues las ayudemos a afrontar pues lo que les esté ocurriendo, ¿no? Así que pues acuérdense de seguirnos en nuestro canal de YouTube, de darnos nuestro like si les gusta, de compartir todo esto para que muchas otras mujeres pues también se enteren, ¿verdad? Bueno, Anita, pues muchas gracias. Gracias, Gaby, como siempre. Es un gusto compartir contigo, con todas nuestras mujeres contracorriente. Les recordamos, por favor, que nos den like, que compartan, que sigan nuestras redes, Facebook, YouTube, Instagram, y que si tienen alguna inquietud, nos escriban, por favor. Estaremos muy atentas. Claro que sí, Anita. Bueno, pues hasta muy pronto, hasta la próxima, si Dios así lo permite, y bendiciones para todas. Hasta luego.